Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes esta tarde una meditación de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Proverbios 12:1. Vamos a estar leyendo varios versículos de Proverbios para aprender sobre lo que quiero que aprendamos en este día, ¿verdad? Pero vamos a leer Proverbios 12:1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Que sea el Espíritu de Dios guiándonos, que sea el Espíritu de Dios edificándonos, enseñándonos a través de la palabra de Dios, para aprender sabiduría. Porque es el libro de Proverbios el que habla de sabiduría. Y el Señor dice que el que quiera sabiduría, que le pida, ¿verdad? Y que esta tarde sea Él edificándonos, hablándonos, redarguyéndonos. Y si en algún punto de lo que vamos a tocar nos toca o nos hace ver algo que nosotros estábamos haciendo, es muy bueno. Para eso la palabra de Dios, para hacernos ver los errores que cometemos muchas veces, ¿verdad? Vamos a estar meditando sobre sabiduría y necedad. Sabiduría y necedad. En el libro de Proverbios a menudo se contrasta bastante, ¿verdad?, lo que es el sabio con el necio. Vale la pena conocer las características, la reputación y el resultado de cada uno de ellos, ¿verdad? Si tenemos como meta la sabiduría, si nosotros queremos alcanzar sabiduría, tenemos que conocer también características, reputación y resultado de lo que es sabio y un necio, ¿ok? Entonces, si podemos ver lo que nos dice el Proverbios 12:1, ¿verdad? Si a nosotros no nos gusta aprender, voy a poner el ejemplo de la escuela. Hay personas que pasan años y años y años repitiendo cursos, repitiendo grados, repitiendo cualquier cantidad de veces la escuela, ¿verdad?, o colegio. Es porque no les gusta aprender, ¿verdad? Entonces, esas son las personas que también no quieren aprender nada hoy en día. Aquellos que rechazan la sabiduría de parte de otras personas también, porque hay personas que son guiadas bastante por Dios, que Dios las ha puesto enfrente de ti para que te guíen, y a veces nosotros, por desobedientes, desechamos esa sabiduría, y me incluyo porque hasta yo lo he hecho también. Pero bueno es Dios, que siempre nos habla y siempre nos exhorta, siempre nos lleva a que nos arrepintamos del camino que llevamos, ¿verdad? Y para eso la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted no quiere aprender, puede asistir a la escuela, como le digo, por años y no aprender nada. Pero si quiere aprender, si quiere que le enseñen, no hay fin. Si tú quieres aprender, tenemos la palabra de Dios para aprender. También tenemos muchas personas que nos enseñan a través de la palabra, ¿verdad? Tenemos pastores, hay pastores que enseñan muy bien la palabra de Dios. Hay líderes que también te enseñan muy bien la palabra de Dios. Hay maestros en las escuelas, ¿verdad?, que te enseñan muy bien también, para que vayas aprendiendo muchas cosas en lo que es la vida, ¿verdad? Pero también el aprender incluye mucho estar dispuesto y aceptar la disciplina, la corrección, ¿verdad? Es muy importante tenerlo en cuenta, que si nosotros queremos aprender de sabiduría, tenemos que también tener en cuenta que vamos a ser disciplinados, que vamos a ser corregidos por otras personas que tienen más sabiduría que nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde se muestra la humildad que podamos tener, a ver la reacción que tenemos nosotros, ¿verdad? A ver qué tan humildes somos para aceptar la corrección, qué tan humildes somos para aceptar la disciplina. Ahí se puede ir viendo
cuánto tú quieres aprender de sabiduría, ¿verdad? Pero si vemos una persona que rechaza las críticas constructivas, o rechaza la disciplina, o rechaza las correcciones, es una persona soberbia. Una persona soberbia es una persona que no quiere aprender y que no va a aprender, ¿verdad? Vamos a estar viendo las características primeramente sobre una persona que ama la sabiduría, el sabio, digamos en esto así, y una persona que la aborrece, que es el necio. Sabiduría y necedad es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Que dijimos, ¿verdad? Podemos ver cómo el sabio se dirige, ¿verdad? El sabio dice: ayuda a otros con buenos consejos. Es una persona que está constantemente aconsejándote a hacer lo bueno. Así, ¿y cuál es lo bueno? Lo que es la palabra de Dios. Todo aquello que te guía a Dios. Todo aquello que te guía a un arrepentimiento de que tu vida está por un lugar donde no tiene que ir, ¿verdad? Ayuda a otros con buenos consejos. Ayuda a otras personas. Pero en cambio, el necio, podemos ver, tiene falta de entendimiento. El necio tiene falta de entendimiento. Miremos las características. Una persona sabia ayuda a otros con buenos consejos, pero una persona necia tiene falta de conocimiento. Lo podemos ver en Proverbios 10:21. Vamos a llevar también de la mano la palabra para que miremos que todo está basado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:21: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esa es la característica número 1 que podemos encontrar entre un sabio y un necio, ¿verdad? Otra característica: el sabio disfruta la sabiduría. Es aquel que se goza de la corrección, aquel que se goza en la disciplina, aquel que quiere aprender la palabra de Dios, aquel que quiere poner por obra la palabra de Dios, que lo que ha aprendido lo quiere poner por obra, ¿verdad? Pero también podemos ver el necio, disfruta su necedad. Disfruta su necedad, oiga bien. Podemos verlo eso en Proverbios 10:23. Mire, el Proverbio 10:23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Recrea al hombre de entendimiento. Y el otro que es una diversión para el insensato. Otra característica que podemos ver entre un sabio y un necio es que el sabio es cauto con la razón. ¿Y qué significa la palabra cauto? La palabra cauto significa que procede con cautela a hablar o actuar. Toda aquella persona que antes de decir algo, primero lo piensa y mira si con lo que va a decir va a ocasionar algún tipo de herida, algún tipo de reacción. Eso es ser cauto. Y hay veces que nosotros fallamos mucho, porque en lo primero que nos dicen nosotros contestamos. Y contestamos de una manera que tal vez da un mal ejemplo o da una mala manera de pensar de nosotros, ¿verdad? Entonces, para adquirir sabiduría tenemos que ser cautos también, tanto para actuar y tanto como para hablar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con cautela. Primero analizar lo que vamos a hacer, guiarnos por parte de Dios para lo que vamos a hacer, hablar después de haber pensado lo que vamos a decir. No que primero vas a hablar y después vas a pensar. No, primero hay que pensar para decir las cosas. Primero hay que ponernos en nosotros a pensar si lo que voy a contestar va a ser para que el reino de Dios avance, va a ser para que Cristo sea exaltado, ¿verdad? Entonces, pero mire el necio, cómo reacciona el necio. Es crédulo.
Y la palabra crédulo significa persona que se cree con facilidad lo que otros dicen. Podemos ver la diferencia, ¿verdad?, entre alguien sabio y un necio. Es cauto con la razón y el necio es crédulo, que cree todo lo que le dicen. No viene a la palabra de Dios a ver lo que le están diciendo. No investiga a ver lo que le están hablando. Y es lo que nos está pasando hoy en día. Estamos siendo crédulos por la reacción que está tomando mucha gente con respecto a lo que está pasando hoy en día en el mundo. Tenemos que ser cautos, no crédulos. Actuar con cautela, hablar con cautela, pensar con cautela. Guiarnos todo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Miramos la otra, y esto lo podemos ver, en Proverbios 14:25. Mira lo que dice 14:25. Proverbios 14:25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bonita la palabra de Dios. Mire la otra característica que tiene el sabio: busca la sabiduría. Busca la sabiduría, mientras el necio se alimenta de la necedad. El necio sigue con su necedad, disfruta la necedad, es crédulo, evita a los sabios, se alimenta de necedad, ¿verdad? Mientras que el sabio busca la sabiduría. Mire 15:14, Proverbios 15:14, que es lo que dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Busca la sabiduría. El alimento de nuestras mentes es tan importante como el de nuestros cuerpos. Tengámoslo en cuenta. Tenemos que alimentar nuestra mente bastante con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría. Es sabiduría la palabra de Dios para nuestra mente. No solo alimentar nuestro cuerpo físico. También tenemos que ver qué es lo que nosotros pasamos leyendo todo el día. Qué es lo que pasamos viendo todo el día. Porque dice que el que busca a Dios se le pega a lo de Dios. Pero si estamos buscando más las cosas del mundo, vas a obtener que se te peguen las cosas del mundo. Y lo que hoy en día en el mundo hay es miedo, incredulidad, no hay tranquilidad, es un caos completo. Entonces, ¿cómo va a ser tu vida si tú estás fijándote solamente en eso? Va a ser un caos también. Pero si nosotros alimentamos nuestra vida, alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, vamos a tener una paz que solo Dios la da. Una paz que solo Jesucristo la dejó a nosotros al morir en la cruz, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, en qué estamos poniendo nuestra atención. ¿Estamos siendo sabios o estamos siendo necios? Tenemos que analizarnos nosotros hoy en día, porque la gente con la que nosotros hablamos, hay gente que te va a llevar también a ser necio y hay gente que te va a llevar a ser sabio. ¿A quién ponemos nuestro oído? ¿Con quién hablamos? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Todo eso tiene que ver con nosotros. Todo eso tiene que ver con buscar la sabiduría. O simplemente alimentarnos de necedad. Simplemente alimentarnos de las cosas que están en este mundo. Simplemente alimentarnos de lo que nos está diciendo otras personas. Que hay veces que nosotros nos desviamos del propósito que tiene Dios con nosotros porque ponemos atención mucho a otras personas. Y esas personas, lastimosamente, hay personas que no te quieren ver bien. Existe la envidia en esta tierra. Existe el egoísmo, existe el engaño, existe el orgullo, existe altivez, todo existe. Pero de nosotros depende. Si nos dejamos desviar por estar escuchando, hablando o mirando lo que no tenemos que hacer, o nos ponemos a aprender de lo que realmente nos va a edificar nuestra vida, de lo que nos va a vivificar a nosotros en nuestro diario vivir, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver
que el necio se alimenta de necedad y el sabio busca la sabiduría. Mira otra característica que tiene el necio. Dice que evita a los sabios. Evita los sabios. Podemos verlo en Proverbios 15:12. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. Lo dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando. Lo dice la palabra de Dios. Y un libro de Proverbios que hay tanta sabiduría y guianza para nosotros en este libro. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Es hermosa la palabra de Dios. Son características que están aquí en este libro de Proverbios, ¿verdad? Otra característica que podemos ver nosotros en las personas que son sabias: valora la sabiduría por encima de las riquezas. Valora la sabiduría por encima de las riquezas. Otra también: recibe vida, y el necio recibe castigo. Proverbios 16:22. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Durante siglos la gente buscó la fuente de la juventud, ¿verdad? Un manantial que le daría la vida eterna y la virilidad. Y aquí la tenemos. El manantial de la vida eterna es Dios, Cristo Jesús, y nos deja su palabra, que es el pan de la vida, que es el maná que tenemos que comer a diario nosotros. Esta es la que nos da vida. Recibimos vida a través de Cristo Jesús, cuando Él murió por nosotros en esa cruz, y fuimos resucitados juntamente con Él. Recibimos vida. Pero el necio recibe el castigo. La persona que siempre anda creyéndose sabio en su propia sabiduría recibe castigo, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos confiado en Cristo, los que hemos confiado en Dios, los que buscamos de Cristo, los que buscamos recibir la vida eterna, estamos aprendiendo sabiduría. Estamos aprendiendo sabiduría. A veces nos sentimos, dice, presionados, ¿verdad? Porque no encontramos qué hacer, o miramos mucha, ¿cómo les puedo explicar? Mucho lleva y trae. Y hay veces que ponemos atención nosotros a las cosas, y eso nos aparta. Nosotros mismos nos apartamos al abrir puertas. Y no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. No recibimos la vida que Cristo quiere darnos, porque estamos enfocados solo en las cosas de este mundo. Pero para eso está la palabra de Dios, para ser expuesta y redarguirnos, enderezar nuestro camino por medio de la palabra, ¿verdad? Dice: la sabiduría de Dios es una fuente de vida que puede hacer feliz, saludable y viva a una persona para siempre. Él limpia los efectos mortales del pecado, y la esperanza de la vida eterna con Él nos da una perspectiva gozosa en nuestra vida actual. La fuente de la juventud era un simple sueño, pero la fuente de la vida es una realidad. Y esta es la fuente de la vida. La fuente de la vida, la palabra de Dios, Cristo Jesús, el único camino al Padre, ¿verdad? Dice otra característica es que responde a la corrección, y el necio responde al castigo. Proverbios 17:10. Mire lo que dice 17:10. Dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. O sea que a nosotros
nos aprovecha la reprensión. Tenemos que recibir la reprensión. Tenemos que aceptar cuando nos equivocamos. Tenemos que corregirnos cuando estamos equivocados. Pero al necio responde de una manera muy distinta. O se enojan, salen peleando, o no nos gusta que nos corrijan. Pero es algo que, una característica que tienen que estar en nosotros. Una característica del sabio, ¿verdad? Dice que también persigue la sabiduría, mientras que el necio persigue sueños ilusorios. Persigue sueños ilusorios. ¿Y qué significa ilusorios? Que es irreal o ficticio y solamente existe en su imaginación. Una persona necia es lo que persigue. Solamente sus beneficios, solamente lo que a él le conviene, solamente que mi ego se satisfaga, solamente el yo, solamente yo lo puedo hacer, solamente a mí me tienen que tomar en cuenta, solamente yo. Pero el sabio persigue la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría. Otra característica es que se beneficia de la corrección, mientras que el necio sirve de advertencia. Proverbios 19:25. 19:25 de Proverbios dice: hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Existe una gran diferencia entre la persona que aprende de la crítica y la que se niega a aceptarla, ¿verdad? La que aprende de la crítica y la que se niega a aceptar la corrección. ¿Ok? La forma de responder ante una crítica determina si hemos crecido o no en la sabiduría. La próxima vez que te critiquen, piensa primero y escucha todo lo que tienen que decirte. Y tú analízate. Es tiempo de que nos analicemos y miremos realmente lo que nos están diciendo. ¿Será cierto? ¿Será que estoy fallando en esto? Y métete en la palabra de Dios. Y ahí tú puedes usarla como un colador para tu propia vida, como un filtro. ¿Ok? No solamente es responder como el necio y que te vengan y te digan, te corrijan en algo, te critiquen de una manera constructiva y tú vengas y contestes como que tú no eres nadie, o a mí no me critiques, a mí no me hagas esto, a mí no me digas esto que yo tengo que hacer, a mí no me digas esto. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, de una característica de una persona sabia y una característica de una persona necia. El sabio se goza en la corrección, se goza en la sabiduría, se goza en la disciplina y aprende. ¿Ok? Pero el necio, todo el mundo tiene la culpa menos él. Todo lo que a él le digan no es cierto. No se analiza, no busca la sabiduría, sino que busca sus propios sueños. Incluso hasta a Dios culpa de su fracaso. Mire 19:3 de Proverbios para que mire que no estoy mintiendo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿A quién culpa cuando no está fracasado? A Dios. Esa es una persona necia. Son características de una persona necia. ¿Ok?
Pero el sabio confía en la sabiduría, controla la ira, ¿verdad? El necio confía en sí mismo, da rienda suelta a toda su ira. Mire lo que dice Proverbios 29:11, para que miremos que el sabio confía en la sabiduría de Dios. Yo confío en Dios. Tenemos confianza en Dios, de que todo esto que está pasando hoy en día va a pasar. Va a pasar y que se va a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. ¿Ok? Esa es la confianza que tenemos en la sabiduría. Esa es la confianza que tenemos en Dios, en la palabra de Dios, que es la que nos mantiene, que es la que nos guía, que es la que nos ayuda a nosotros al día a día, ¿verdad? Pero mire, el necio confía en sí mismo. Proverbios 29:11. Para aprender, 29:11 de Proverbios dice: el necio da rienda suelta. Perdón, no es ese. ¿O sí? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la controla. Confía en la sabiduría de Dios, no confía en él mismo. ¿Ok? Ahora miremos también la reputación que tiene una persona sabia y una persona necia, a través de la palabra siempre del libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces dice, que la reputación de una persona sabia es admirado como consejero, es recompensado con más conocimiento, guarda la paz de Dios, ¿verdad? Eso es la reputación de una persona que camina en sabiduría. Admirado como consejero, recompensado con más conocimiento y guarda la paz. Mire lo que la reputación de un necio: azotado como sirviente, hereda insensatez, ocasiona disensiones y querellas, no recibe honor y incita disturbios. Esa es la reputación de una persona que camina en necedad. Incita disturbios, no recibe honor, ocasiona disensiones y querellas, hereda insensatez, azotado como sirviente. Miremos Proverbios 14:18. Lo que nos dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Heredarán necedad. Mire también lo que dice el Proverbio 22:10. Proverbio 22:10 dice: echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué es lo que dice aquí la reputación? Hereda insensatez. Hereda insensatez. Miremos Proverbio 26:1. 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio, al necio la honra. La reputación del necio ocasiona disensiones y querellas. No conviene que esté cerca de ti. No conviene que prestes atención a una persona necia. No conviene que te pares a hablar con una persona necia. Deja al necio en su necedad, dice. ¿Por qué? Porque no conviene, la palabra lo dice claro. No conviene, oiga bien, como no conviene la nieve en el verano. Oiga bien, nieve en el verano, no conviene. Tampoco conviene, dice, ni la lluvia en la siega. Así no conviene al necio la honra.
Las personas necias no convienen en tu vida. No convienen que tú estés escuchándolas. ¿Por qué? Porque va a llenar tu oído, va a llenar tu mente de necedad. Y va a desviarte del camino de Dios. Va a desviarte del propósito que Dios tiene contigo. ¿Verdad? Estamos viendo características de una persona necia y una persona sabia. La reputación de una persona necia y una persona sabia. Ahora miremos el resultado de una persona sabia. Permanece en la senda de la justicia, mientras que el necio va por el mal camino. Proverbios 17:12. Proverbios 17:12 dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Santo Dios. Oiga bien, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros. Usted sabe qué es que le roben un cachorro a una cría, a una osa. Si a una perrita miramos que solo medio toca a sus cachorros, usted lo quiere morder aunque sea el dueño. Oiga bien, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Permanece en la senda justicia, en la senda de la justicia el sabio, pero el necio va por mal camino. Y es mejor no encontrárselo uno. Es mejor tenerlo ahí, pero no ponerle mucha atención, porque no conviene. No conviene una persona necia viviendo a tu lado, una persona necia que esté llenando tu oído de necedad. ¿Ok? Dice otro resultado de la palabra del hombre sabio o la mujer sabia: su sabiduría derrota la fuerza de los otros. Proverbios 22:5. Miremos Proverbios 22:5. Proverbio 22:5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. El que guarda su alma se alejará de ellos. La sabiduría la vas a adquirir y te vas a alejar de esas personas. Te vas a guardar y tú vas a guardar tu alma de ellos, ¿verdad? Entonces, mire lo que un hombre necio o una persona necia, el resultado de una persona necia, dice: se enfurece cuando se descubre su necedad. Proverbios 18:6-7. Se enfurece cuando se descubre su necedad. Son personas que... Proverbios 18:6-7. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Los labios del necio traen contienda, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Una persona necia trae como resultado siempre pelea, siempre discordia, siempre nunca está de acuerdo con las cosas, nunca está de acuerdo con lo que se hace en la iglesia o en su trabajo. Para él solo está de acuerdo en lo que hace las otras personas, pero nunca va a estar de acuerdo en lo que hace otra persona, porque sus labios siempre traen contienda, siempre trae disensión, siempre trae alejamiento, siempre trae
a que lo sigan otras personas, pero él no sigue a nadie. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Él solo se amarra. Vive en una cápsula donde él es su propio Dios. Esa es la persona necia. Ese es el resultado que tiene una persona cuando camina en necedad, ¿verdad? Mire lo que dice en el sabio: evita caminos perversos y es fuerte. El sabio ve el mal y se aparta, mientras el necio cree que lo puede. Puede ver el mal, no se aparta, él cree que lo puede hacer porque confía en sí mismo. Confía en sus propias fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Dice que camina una senda de dificultades y nunca le escogerán como consejeros. Proverbio 24, 5 y 7. Proverbio 24, 5 y 7, mire lo que dice. 24, 5 y 7. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Alta está para el insensato la sabiduría. Oiga bien, nunca alcanzará la sabiduría el insensato, el necio, ¿verdad? Porque camina en una senda de dificultades. Nunca lo van a escoger como consejero. Y deben guiarlo por la fuerza. Persiste en su necedad. Son personas que tienen que estar peleando con él todo el tiempo para que hagan las cosas, para que se someta, para que deje la necedad, pero nunca la deja. Dice, persiste en su necedad. Proverbios 27, 22. Proverbios 27, 22 dice: aunque majes el necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. No se va a apartar de él la necedad. ¿Por qué? Porque ama la necedad. Ana ama la necedad, ama ser necio, ama su propio yo. Hemos aprendido sobre características, reputación y los resultados que se obtienen cuando una persona es sabia y una persona es necia. En nosotros está amar la sabiduría o amar la necedad. ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Quieres sabiduría en tu vida o quieres necedad? Yo quiero sabiduría en mi vida. Y si quiero sabiduría en mi vida, tengo que amar la corrección también. Tengo que amar la disciplina también. Tengo que amar cuando se me dice lo que dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que la aborrece la reprensión es ignorante. Yo no quiero ser ignorante. Yo no sé tú, pero yo he decidido no ser ignorante. Yo he decidido amar la sabiduría. He decidido seguir a Cristo. Porque dice que el inteligente es aquel que sigue a Cristo, que acepta a Cristo en su corazón, que acepta a la salvación que Dios te pone como regalo. ¿Quién no quiere un regalo? Aquel que no tiene sabiduría no acepta el regalo. No acepta el regalo que Dios tiene para él, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Tenemos que aprender a amar la disciplina, a obedecer el consejo, a aceptar
la disciplina en nuestra vida. Caminar en la vida amando la sabiduría de parte de Dios. No caminando siendo necio. No caminando siendo ese tipo de persona que tiene falta de entendimiento, que es necio, disfruta su necedad, es crédulo, perdón. No evita a las personas cuando ve una persona que tiene sabiduría de parte de Dios. Se la evita porque no puede ver nadie con más sabiduría que él. Entonces son personas que van a recibir castigo siempre. Son personas que cuando reciben el castigo también responden al castigo de una manera violenta, de una manera altiva, de una manera orgullosa. Pero son personas que siguen sus propios sueños. No siguen la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Culpan a Dios por sus fracasos. Sirven de advertencia para otras personas. Son orgullosos, arrogantes. Menosprecian los buenos consejos. Son personas que no aplican la palabra de Dios. Son personas que tal vez pueden estar a la par tuya, pero no nos damos cuenta porque estamos escuchando muchas cosas que no tenemos que escucharlo. Y estamos poniendo atención donde no tenemos que poner atención. Cuando nuestros ojos tienen que estar puestos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Solo Él, solo a través de Él, nosotros podemos alcanzar al Padre, la vida eterna. Esta es la meditación que quería compartir con ustedes este día, aprender sobre la sabiduría y la necedad. Las características que presenta una persona sabia y una persona necia. La reputación que tiene una persona sabia y una persona necia. Y los resultados. Tenemos que sabernos colocar. Si hoy en día estábamos siendo más necios que sabios, porque me incluyo. Y de la lista de las características, reputación y resultados del necio, obtuve más que las del sabio. Porque no estaba caminando realmente como la palabra quiere que uno camine. A veces que uno pone atención o se deja guiar por personas o cosas que lo desvían a uno del propósito que Dios tiene para uno, ¿verdad? Entonces pude encontrar muchas más características en el necio que en el sabio, en mi persona, ¿verdad? No voy a venir aquí a creerme santo y mirar que yo solo estaba ubicado en la del sabio, no. Encontré más de mi persona en el necio que en el sabio. Y es lo que me lleva a compugir mi corazón, a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y aprender más de su palabra, de su sabiduría, amar más su sabiduría, amar más el ser sabio, amar más las características del sabio, buscar más lo de la sabiduría, buscar más las características del sabio, tener una reputación de una persona sabia y obtener los resultados de una persona sabia. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que dejar de escuchar ya lo que estamos escuchando. Tenemos que empezar a ver lo que tenemos que ver, la palabra de Dios, lo que nos edifique en nuestra vida. Basta ya de estar escuchando terceras personas o segundas personas que lo que quieren llevarte es a una muerte espiritual tuya. Escucha a Dios a través de su palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe a través de su palabra, que el Espíritu Santo te redarguya a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Él está aquí, Él está ahí contigo. Dios te bendiga. Sigue adelante, esforzándote y siendo valiente. Busca de Cristo, que Él es la única salvación para todo. Él es la puerta, Él es la luz del mundo. Búscalo ahora que puede ser hallado.
No esperes para más tarde. Si quieres arrepentirte, busca de Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón. Y si hay alguna persona que quiere aceptarlo, en este momento hágalo. Hágalo. Diga: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero ya no quiero vivir esa vida. Quiero que me limpies. Quiero que me perdones, Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Busca de Cristo. Busca de Cristo. Solo Él es la luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga. Amén.